Creo creo que nos precipitamos una semana, pero no importa. Alta comunicación. Entonces, hemos invitado a Alejandro Sáenz. Alejandro ha sido estudiante de la Universidad de los Andes. Está dedicado a la agricultura y a la agricultura de invernadero especialmente. Él hizo su posgrado en Holanda. La firma familiar, que es Sáenz Fety, tiene muchos vínculos con la tecnología holandesa y él nos va a hacer una exposición breve. Yo no voy a adelantarme a ella. Varias veces nos ha colaborado Alejandro en esta casa, en este programa de Anella. Esperamos que ustedes tomen provecho de ese tema. También aprovecho para decirles que les envía un artículo sobre agricultura regenerativa. Esa sesión yo la escogeré, la voy a conducir. He estado trabajando en el tema con especialistas de varias partes del hemisferio. Quiero que lean esto y si Alejandro tiene un espaciecito para que dentro de su experiencia nos hable de agricultura regenerativa, bienvenido. Alejandro se va a tomar unos 25, 30 minutos para la exposición y vamos luego inmediatamente a iniciar un conversatorio sobre el tema. Yo no voy a hacer más presentaciones, sino que él mismo las haga y él hable un poquitito antes de iniciar su exposición de lo que es la organización Sáenz Fety. Alejandro, bienvenido y adelante. Gracias. Pues Carlos Gustavo, un gusto saludarte y como siempre, mil gracias por la invitación a participar en estos eventos de construcción conjunta por un agro sexy, un agro cool y por un país próspero enfocado en el sector agrícola. Sáenz Fety es una empresa familiar que fundó mi abuelo hace más de 60 años con un propósito simple, pero el propósito es transformar el agro colombiano. ¿Cómo hacemos las cosas? Viajamos por el mundo, miramos qué formas de producción existen, qué maneras, qué insumos, las evaluamos en nuestro centro de investigación y ahí sí ofrecemos un insumo agropecuario a través de los almacenes de las diferentes partes de Colombia a esos productores, pero también lo unimos el consumo, que ya les voy a ir explicando un poco más. Esas tecnologías existen, están a disposición del país, pero uno de los retos, y ahí medio leí algunas preguntas, es cómo hacer para que la gente joven quiera estar en el campo. Ese es uno de los mayores retos y lo hablaré también a lo largo de mi presentación de cómo se puede hacer eso, pero somos una empresa totalmente familiar que cree en este país y que quiere apostarle muy fuertemente al tema del agro y para eso pues quiero comentarles un poco más acerca de cómo vemos las cosas y esto sería pues un poco la presentación. No sé si ya se está viendo. Sí. Entonces, como ven, pues... Se está viendo perfecto y se escucha bien. ¿Todos están escuchando y viendo? Perfectamente. Sí, perfecto. Muy bien, adelante. Gracias. Como ven, el título es Nutrición Alimentaria y Bienestar, porque es a través de la comida que estamos obteniendo ese bienestar. La comida es esa farmacia natural, esa forma de que la comida sea la medicina y la medicina la comida, lo dijo Aristóteles hace millones de años, y es a través de la producción agropecuaria producimos salud, pero eso tiene que, por eso al final la foto es ¿qué llega a ese supermercado? ¿Qué llega a ese restaurante? Lo que se produce allá. Pero necesitamos es unir toda la cadena. No solo es el agro en la parte productiva, sino el agro es salud y estamos unidos a él mínimo 3 veces al día. Entonces, precisamente es esa farmacia natural, es encontrar qué nutrientes, qué vitaminas existen en la comida para de esa manera potencializar nuestras dietas. Hoy lo vemos con el tema de, pues, del virus COVID, que la gente que tiene una mejor nutrición de alguna manera es menos propensa a enfermedades.
Y las empresas del sector agro lo que están haciendo es investigación de muy alta tecnología, con tecnologías de la CRISPR-Cas, que es edición genómica y demás, para precisamente encontrar esos genes que tiene la comida que puedan ayudar a la salud de los humanos. Entonces, hacia allá está enfocado todo y que a través de la comida, pues, hablemos de temas de medicina preventiva y no de medicina curativa. Esa es como una de las grandes visiones que estamos viendo a nivel mundial y que en Colombia obviamente se puede desarrollar. ¿Y por qué se puede desarrollar? Hay diagnósticos, hay evaluaciones, hay 10.000 papers a nivel nacional y a nivel mundial del potencial agrícola que tiene Colombia. Hablamos de 40 millones de hectáreas, bueno, hablamos de clima, hablamos de todo lo que hay, pero desafortunadamente esa vocación, en mi opinión, se ha quedado como en palabras, como que está ahí, pero algo pasa que no se está desarrollando. Y es precisamente la oportunidad de hacer ese cambio, y por eso al comienzo dije, necesitamos un agro sexy, un agro cool, es cambiar la mentalidad del agro y empezar a verla de manera agroempresarial, de manera profesional, como bien lo está haciendo Carlos Gustavo y todo su equipo desde los Andes y en Anella, es invocando eso, es jóvenes talentos que vean el agro de manera empresarial. Pues hacemos parte del Consejo Consultivo de la Universidad con Carlos Gustavo y demás empresarios en cómo logramos eso, en vincular a gente a que piense en esto y que el que maneja una finca de un patrimonio a veces de 5.000 millones de pesos o más, pues sea una persona capacitada para manejar esas fincas. Obviamente teniendo en cuenta los agricultores y microempresarios del campo y uniéndolos, pero manejándolo de manera profesional y no muchas veces como pasa en Colombia, que el dueño de esa finca es el mensajero del mayordomo, porque el fin de semana le dice, patrón, tráigame, y él le lleva el insumo, pero ahí se queda. Entonces es cambiar esa mentalidad y realmente aprovechar el potencial agrícola y llegar a, como nos dice la FAO, uno de esos 7 países a nivel mundial que pueden ayudar a la seguridad alimentaria. Entonces, dentro de ese sueño de una farmacia verde y el potencial agrícola, ¿qué hacemos nosotros como empresa? Transformar el agro colombiano. Para eso creemos en un mundo de bienestar y alimentación sana, y lo que hacemos es transformarlo. ¿Cómo? Viendo qué pasa afuera, qué metodologías existen, cómo funcionan, pero eso no significa que si sirve allá, inmediatamente vaya a servir aquí en Colombia. Por eso es que tenemos nuestro centro de investigación en Funza, Cundinamarca, donde hacemos esas evaluaciones y estamos haciendo alianzas con el SENA y con AgroSavia para que los centros de investigación de ellos en las diferentes partes de Colombia puedan servir como estos centros de evaluación y después de transferencia tecnológica, que es lo más importante, para que los productores colombianos tengan acceso a tecnología de punta, unido con un crédito que sea una herramienta de transformación y donde ese crédito se le dé a los proyectos productivos, más no a los sujetos que piden el crédito. Para eso estamos trabajando muy de la mano también con Bancolombia y con el Banco Agrario, directamente montando proyectos productivos que tengan una viabilidad técnica y obviamente pues financiera, y que sea el banco el que financie el proyecto, no que financie quién está pidiendo la plata, sino el proyecto. Pero eso solo se logra si logramos tener un mercado, digamos un cliente final, y ese cliente final es ya sea un supermercado, ya sea un restaurante o el proyecto que tiene el gobierno hoy en día, como es el de cosecha y venda a la fija, porque si está esa parte final, ese contrato de cosecha y venda a la fija es el que va a servir como colateral para ese proyecto productivo. Entonces, a eso nos enfocamos, encontrando esos modelos, encontrando esas formas productivas para ahí sí ofrecer un insumo adecuado a las necesidades de la cadena productiva. Dentro de eso tenemos diferentes líneas, la línea agro, que son principalmente semillas de pasto, de hortalizas, perdón, para producir los tomates, melones, sandías, pimentones, bueno, todo eso que uno ve en un supermercado, y los insumos para producirlo, como lo son la turba y el sustrato de coco, que es para producciones hidropónicas. Entonces ahí entramos también en el sector floricultor, en el sector también del cacao para la propagación, del caucho, de la palma, del aguacate, del mismo cannabis, todo lo que necesite insumos de sustratos para producción.
Y está la parte pecuaria, que es principalmente semillas de pasto para que el ganado se la coma y produzca ya sea la leche o la carne que al final llega a una industria láctea de producción de quesos, de producción de derivados lácteos como tal. Eso en resumidas cuentas es lo que tenemos, y una tercera línea que es la línea de biocontrol que estamos trabajando hace más de 10 años para traer esas herramientas, que una de las preguntas que ahí las voy tocando y después ahondamos en ellas es cómo lograr ser más competitivos, es teniendo los insumos que necesitan los productores. Eso hoy lo tiene Perú, lo tiene Ecuador, lo tiene Chile, lo tiene México, y si miramos los agros de ellos es a través de bioinsumos, no es a través de agroquímicos, sino a través de bioinsumos que son como insectos benéficos. Hablamos también de agricultura regenerativa, es la biología, es la naturaleza, son las cosas que están en el ambiente y que entre ellas mismas empezamos a generar un ecosistema productivo, siempre cuidando el medio ambiente y obviamente optimizando las producciones. Y digo claramente optimizar, porque aquí no se trata de maximizar la producción, porque si ese fuera solo nuestra forma de producir, podremos producir muchos kilos de carne o muchos litros de leche o mucho kilo de producción de producto, pero no tendríamos en cuenta el medio ambiente. Por eso es optimizar, porque es la mayor cantidad de kilos, sí, siempre y de todo el tiempo producir conservando y conservar produciendo. Esa es la importancia de todo eso. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Ahí sí nos desligamos un poco de la parte técnica como tal, pero miramos principalmente el consumidor o miramos los mercados. ¿Qué está consumiendo Alejandro? ¿Qué está consumiendo Luis, Carlos, diferentes personas? En eso, ¿cómo quiere que le llegue a la mesa? ¿Cuál es el mercado, ya sea interno o externo? Y de esa manera ahí sí apalancarnos con nuestros proveedores, mirar qué genética tienen para que cumpla esas características de consumo y obviamente que cumpla las características de producción en cuanto a resistencia a enfermedades, de productividad, que es lo que hacemos buscándolo siempre con ese retail. Y por eso ven ese círculo ahí que principalmente es el retail. Nosotros sí somos una empresa de semillas, pero nuestros clientes, a pesar, o nuestros usuarios finales del producto son los supermercados, son los restaurantes. Entonces trabajamos es con ellos, diciéndoles, mire las variedades diferentes que existen. Cuando se genera la demanda del lado ya final, ahí sí que hacemos es conectar ese productor que produzca, y el sueño obviamente es ya no solo ese productor, sino venga de una vez la financiación, monte el proyecto productivo y ponga a desarrollar el campo colombiano, genere progreso, genere desarrollo y genere pues realmente oportunidades en este campo que al final se traducirán en la anhelada y estable paz que todos queremos. Entonces, ese es como el potencial, eso es lo que queremos buscar, y el sueño es que si hoy el PIB colombiano solo es 6% viniendo del sector agro, en unos años tengamos un porcentaje del 20-25% viniendo del sector agrícola, obteniendo esa paz duradera. Entonces, ¿cómo es que llevamos esa innovación a lo largo de toda la cadena? Todo empieza por una semilla, pero a mí me gusta mirarlo es al revés, del lado derecho. ¿Cuál es ese consumo? Y dependiendo de ese consumo, vamos encontrando esa semilla que logre tener esas características en góndola, que dé una buena apariencia en ese empaque, que obviamente produzca, y al final es la semilla. O podemos hablar también lo mismo con una gran empresa que es la Facenda, es ellos qué carne están produciendo, carne de cerdo, pero para producir esa carne de cerdo necesitan tener un bienestar animal, un alimento balanceado, que ese alimento balanceado se produce a través de una semilla de maíz que ellos utilizan después para producir el concentrado. Entonces es empezando desde ese consumidor, cómo quiere que le llegue esa carne, esa hortaliza, y de ahí empezar a migrar hacia atrás para precisamente encontrar los insumos adecuados que puedan ayudar a hacerlo. Entonces ese es el reto mayor, y es cubrir las necesidades de toda la cadena. Y también por eso al comienzo es nutrición alimentaria y bienestar. Esto no es solo la parte agro, es absolutamente toda la cadena. Y ahí empieza también, y Anella es precisamente eso, es desde la parte productiva, pero yendo al consumidor. Y aquí a veces hemos tenido muy buenas universidades que se enfocan en la parte técnica como tal, produzca,
y no solo produzca, sino maximice esa producción y ahí a veces se queda. Entonces, esa es parte de los retos que existen para cambiar esa mentalidad. ¿Cómo hacemos las cosas? Generación de demanda, yendo a esos consumidores, mirando qué variedades se ajustan a las tendencias tecnológicas que complementen ese desempeño. Entonces, hoy en día hay una tendencia enorme en el tema de los baby leaves. Claro, está la cabeza de la lechuga y eso funciona muy bien. Y si usted la corta, genera una ensalada. Pero hoy en día hay tendencias también de consumo y tendencias globales del convenience, que lo que hace es que usted ya abre una bolsa y le queda completamente la ensalada, lo único que tiene que hacer es ponerle un aderezo y le quedó. Entonces, eso en Estados Unidos se ve mucho, en Colombia está empezando a suceder. O otros temas es las sandías, los melones, las papayas que uno ve a veces son muy grandes. Y si una sandía de 16 kilos, pues ¿qué familia se come esa sandía? O empezando, ¿qué nevera recibe o le tiene la capacidad de almacenar una sandía de esas en las casas de cualquier colombiano? Muy pocas. Entonces empezamos a tener una reducción del tamaño de la sandía, de la papaya y del melón por unas sandías ya no de 16 kilos, sino de 2 kilos. Y eso es a través de esa semilla que se comercializa. El tema del cannabis también, si usted quiere tener buenos resultados de THC o de CBD, pues necesita no solo la semilla, sino la forma de producción con ambiente controlado y demás para que obtenga esas condiciones. O la agricultura de superalimentos, que ya es un indoor growing totalmente, que usted ya tiene la luz LED, tiene la humedad relativa, todo perfecto para que las plantas vayan creciendo. Y hablamos también de agricultura urbana y de diferentes temas. ¿Cómo generamos también esa demanda? Ese es nuestro centro de investigación y desarrollo, que sembramos todo este tipo de cosas nuevas y diferentes y llevamos a los chefs de los restaurantes, a los compradores de los supermercados. Vamos a hacer puntualmente, de una vez te anticipo, Carlos Gustavo, más que invitado, el 9 de septiembre con el Ministerio de Agricultura, vamos a hacer una jornada de cosecha y venta a la fija en nuestra finca, en donde vamos a tener absolutamente todo sembrado, estarán los compradores de esos supermercados, estará el stand del Banco Agrario, y en la medida en que ese productor diga, yo quiero producir esto y exista la demanda de un supermercado, hacemos esa unión que tanto estábamos hablando al comienzo y que ese sería el sueño. Entonces, ojalá ese 9 de septiembre sea una realización de todo esto que estamos hablando y pensando para Colombia. Pero eso también se genera a través de la transferencia de conocimiento. Tenemos más de 60 técnicos a nivel nacional que lo que se evalúa en nuestro centro, hacemos capacitación a los agricultores, ya sea pues en el sitio per se o a través precisamente también de plataformas como Cultivo Red, que fue el ganador de un reto de innovación abierta que trabajamos con Carlos Felipe en Innovandes, de generar, ese era nuestro reto, cómo transferir conocimiento. Sí, tenemos 60 personas, tenemos nuestra finca, pero eso no le llega a al gran potencial de agricultores colombianos. Entonces, se hizo una convocatoria de un reto abierto de innovación en el cual Science FETI tenía conocimiento y quería montarlo en una plataforma para poder diseminar ese conocimiento a lo largo del país, y el ganador fue Cultivo Red, que fue un emprendimiento y hoy sigue funcionando ya no como Cultivo Red, sino con el nombre de una fundación que se llama Más por TIC, de la cual trabajamos con ellos dándoles contenido para que ellos pasen a los agricultores. Y al final, ¿qué generamos? Clústeres o cadenas de valor. O sea, somos realmente una empresa que es el puente entre ese productor y el comercializador, que de alguna manera es ayudar a nuestros clientes, que son esos productores del campo, a tener clientes, que es una Alpina, un Colanta, un La Facenda, un Crepes y Waffles, un grupo Takami, un tipo de eso que ustedes encuentran ya el producto final. Entonces ahí, como ven, en la parte vertical de las fotos, vemos ese insumo que es la semilla, en este caso de papaya, el cultivo, la comercialización y ya un chef haciendo como platos diferentes generando la demanda. En el caso de la lechuga, eso es una semilla de lechuga, un productor en La Calera, cómo se ve en un supermercado, y este es un plato directamente de las ensaladas de crepes y waffles, en donde este productor en La Calera le produce directamente a crepes y waffles. Entonces, ahí unimos lo mismo. El grupo Nutresa tiene una de las mayores empresas en Colombia de producción de champiñones que se llama Zetas de Cuivá,
y para producir ese champiñón se necesita una turba, que es un sustrato inerte para la producción precisamente de hongos o para propagación de plantas. Entonces ahí ven la cadena en el tema también de la leche en polvo para crianza de terneras, que llega a ese queso final de albina, colanta, alquería, o en el tema de las flores. Entonces realmente generamos clústeres y cadenas de valor que empezamos a generar valor compartido a lo largo de toda la cadena, enfocándonos en la parte productiva con metodologías y tecnologías que conserven el medio ambiente, pero que obviamente logren tener productos finales a ese consumidor. Entonces, eso es lo que hacemos, pero para que todo eso se logre dar, hay algunos factores limitantes dentro de nuestro contexto actual, y uno de ellos para mí es que el campo tiene que tener realmente un cambio de mentalidad. Esa es la mayor innovación que necesita el campo colombiano, y pongo las fotos acá como la ven. Son fotos del mismo Ministerio de Agricultura, donde dice el campo es de todos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hijo de agricultor o qué empresario que tenga intenciones de invertir en el agro colombiano cuando ve esas fotos dice, oiga, qué rico estar en ese sector? Entonces, empecemos a cambiar la mentalidad, y es precisamente lo que estamos haciendo con ANEIA, con la Universidad de los Andes, es cambiar eso. El agro, por naturaleza, desafortunadamente en Colombia se ha visto como algo pobre, como si el campo estuviera allá, y los diferentes gobiernos, en mi punto de vista, han tenido un tema de vocación antiparo. Entonces, si hay algo, venga y tratamos de apaciguar los temas, pero no una vocación pro agro, de generar realmente unas transformaciones de fondo que logren llegar allá. Pero antes de generar esa transformación, lo primero es cambiar la mentalidad. Y miren la foto de la derecha, es un agricultor en Holanda con temas de datos, bien vestido, con pues, las camas se ven limpias. Creo que las fotos hablan solas. Entonces, es empezar por ahí. Si ya cambiamos eso, claro, vienen diferentes modelos de producción que nos aumentan, obviamente, las productividades, que tenemos drones, que tenemos sensores, tenemos data, el Internet de las cosas, bueno, todos los temas que existen en diferentes industrias y que se pueden claramente aplicar acá. Si tenemos esos modelos de producción, vamos también más allá a cuidar el medio ambiente, a producir conservando y conservar produciendo, y es lo que les decía, estos insectos benéficos, como se ve en la foto, son como un ejército de buenos, háganlo así, que se comen los malos. Entonces, en vez de aplicar un agroquímico, lo que uno introduce al cultivo son estos insectos benéficos que también, al estar introducidos, uno no puede aplicar indiscriminadamente un agroquímico, porque no solo mata el malo, sino que también el bueno. Entonces empieza obviamente a cuidar temas de la naturaleza, temas también de salud de la persona que está utilizando la bomba o el cascorro, como se dice coloquialmente, aplicando los temas. Entonces aquí él no está absorbiendo esa cantidad de químicos, pero principalmente ¿qué vamos a tener? Es inocuidad y trazabilidad de los alimentos, que eso ¿a qué nos lleva? A obtener admisibilidad real de los productos colombianos en las diferentes partes del mundo donde ya se demandan. Por eso exportamos flores, por eso exportamos hoy el aguacate, porque las empresas, y lo digo antes de ellos de ser agricultores, el mismo floricultor, el aguacatero, el bananero, antes de ser agricultores ellos fueron empresarios, y al ser empresarios miran qué formas necesitan para producir, y ahí sí cumplen esos requisitos fitosanitarios. Si tenemos eso, aumentamos la productividad. Dos ejemplos puntuales: Colombia produce 8 kilos de tomate por metro cuadrado, en Holanda llegan a más de 90 kilos de tomate por metro cuadrado. Entonces, ahí está, son los mismos insumos. ¿Qué nos falta? Cambiar la mentalidad y que esos modelos productivos estén al acceso de los productores. En nuestro centro producimos alrededor de 50 kilos de tomate por metro cuadrado, y ese centro no es de producción, es de investigación y después de transferencia tecnológica para que esté al acceso de los productores. En el tema de carne, normalmente llevar un novillo a sacrificio en Colombia se demora 36 meses, mientras en Brasil logran llevarlos a los 24 meses. ¿Eso qué quiere decir? Un 30% menos de productividad en nuestras praderas colombianas. Entonces, ahí empezamos a ver que
El gran problema que tiene Colombia es que la productividad en los diferentes sectores normalmente es debajo del 50% en promedio de países desarrollados. Y ahí es donde tenemos que hacerlo muy bien. Pero eso no es solo producir. Miren cómo lavamos la espinaca en Cota o la zanahoria en Venta Quemada versus plantas. Esto es la planta de Dole en Estados Unidos, como lava las zanahorias o las espinacas. Entonces son simplemente fotos que les dejo ahí para que vayan viendo. O el transporte nuestro. Esta es nuestra cadena de frío. Moje la zanahoria, unas vías terciarias a veces que ni siquiera existen, pero un camión tampoco que no es hermético. Y al no ser hermético, pues la contaminación que ese producto puede tener es enorme, lo cual hace que el desperdicio después de la comida sea enorme cuando llega a estos centros de distribución. Y estos centros de distribución, a la izquierda es Corabastos, a la derecha es el Fresh Market de Los Ángeles, en California, en donde cumplen el mismo concepto. La única diferencia, como ven, es que hay embalaje, hay organización, hay diferentes métodos profesionales para hacer de toda esta cadena algo diferente. Y al final llegamos a un tema de exhibición en donde fotos colombianas muestran una paloma haciendo sus necesidades y abajo vemos a Amazon comprando Whole Foods en Estados Unidos, o el mercado más importante en Holanda en temas orgánicos, que es Ecoplaza. Entonces, son fotos simplemente para después, ahorita en el conversatorio, ir generando todas esas diferentes conversaciones. Y al final, esas fotos, ¿a qué nos llevan? A que la forma en la cual producimos impacta nuestro consumo. Entonces, claro, el corrientazo se ve una maravilla, pero si ustedes ven la ensalada, realmente es de adorno. Y ahí entonces el consumo per cápita en Colombia es de solo 200 gramos versus en el resto del mundo es de 400 al día. Eso es en temas de hortalizas. Si hablamos en temas de carne, más o menos en carne puntual de cerdo en Colombia es de 17 kilos al año. En países desarrollados llegan a 30 kilos al año. Entonces, como vemos, la forma de producción, al final cuando uno se come a veces esa hortaliza en el medio Magdalena, en La Dorada o en la Victoria Caldas, en algún lugar de esos, no sé si les ha pasado, o el mismo brócoli en la ciudad de Bogotá, que es lavado en Bozatama con agua del río Bogotá, a veces puede que les caiga mal o les duela el estómago. ¿Y qué dicen? No vuelva a comer brócoli. Entonces, esto es también por eso, por esa forma en la cual producimos. Entonces, ahí como consumidores, y es el llamado, y por eso también lo nuestro es enfoquémonos en ese consumidor. ¿Qué estamos buscando? Si lo que estamos buscando es solo yo pago lo más barato, con temas también de analfabetismo, temas de trabajo infantil y demás, pues vamos a encontrar estas fotos. Pero si damos diferentes alternativas, formas de producción, y estamos buscando más salud, calidad, inocuidad, empezamos a producir bien y empezamos a generar ahí sí la gran locomotora del agro productivo en Colombia. Y para que eso se dé, la única forma de que se dé es trabajando mancomunadamente entre academia, Estado y empresa, y con una frase de un gran mentor que tengo al frente, y es Carlos Gustavo, que siempre ha dicho, la tecnología debe vencer cualquier ideología. Entonces, ahí empezamos a ver un campo diferente, un campo empresarial, un campo profesional, y en pro de una transformación económica del país. Y para que eso se dé, tiene que ser transparente. Tenemos que contar nuestra historia, tenemos que hacerlo de forma genuina y decir, mire, yo estoy produciendo así y lo hago así. Usted, consumidor, conozca cómo yo produzco, y empezamos a generar esa transformación. Y para eso, pues, está el tour virtual de nuestra finca, que si le hacen un escáner, ven las formas de producción que existen y los demás. Entonces, pues, eso es lo que hacemos, cómo lo hacemos y hacia dónde vamos. Y ahora me gustaría solo 5 minutos más de mostrarles un proyecto en el cual nos hemos embarcado en una locura personal, y que después ya se volvió todo el tema de la empresa, que queremos transformar pues ese agro en Colombia, y lo estamos haciendo a través de un proyecto que se llama el proyecto Ahora. Ahora es un proyecto que nos hemos encaminado en pro de la reactivación económica del país. Esto ya lo hablamos de qué es lo que somos y por qué es, porque el mundo se mueve por la comida.
Y es por eso que si estamos apostando en una reactivación con el tema pues, social que estamos viviendo, pues tenemos que desde hoy sembrar mejor y desde ahora podemos comprar conscientemente. Esa es la forma en que necesitamos hacer las cosas, verlo como hay, y para eso nosotros como empresa somos miembros de una plataforma holandesa que le quiere gritar al mundo la bonita forma de producir comida, y para eso les quiero mostrar este pequeño video. Homo sapiens, literally wise man. That confidence is pretty nice, man. However, are we sure it's really that clever? To know what gives us air to breathe, and then start cutting down these trees, to put wealth over health, to see the world of the future burning, but only focus on today's earning. It's concerning how little we're actually learning. So eat this if you think we don't have enough space to feed the rapidly growing human race. We just need to make sure Mother Earth is being heard with her 4.5 billion years worth of experience, of drafting and connecting, of crafting and perfecting. See, it was Mother Nature who taught us how bumblebees effectively pollinate seeds, how natural enemies are the best remedies, how much water each plant needs, and which wavelength of light leads to photosynthesis in leaves. She gave us biodiversity. She's literally life's university. So literally, eat this. Climate worriers and climate warriors, beet lovers and meat lovers, foodies and fans of smoothies. Eat this if you believe nature isn't an industry, but the original pharmacy. Eat this if you care about your body and the future of everybody. Tell anybody who wants to know what the future of food tastes like, eat this. Entonces, para eso somos 40 empresas, 41 realmente, una colombiana, las demás son holandesas principalmente, y lo que queremos es contarle a los gobiernos, por un lado, que las soluciones tecnológicas existen para producir cuidando el medio ambiente, y por otro lado, contándole a los consumidores de dónde viene esa comida, cómo es producida, para que de esa manera empecemos a jalonar un tema de consumo responsable. Ese es el proyecto, y es encontrar una respuesta sobre cómo alimentar al mundo sin dañar el planeta por medio de cultivos saludables, que esa es la parte, digamos, principal de Science FT, dar esa asistencia técnica, pero necesitamos también un comercio en donde no se queden ese intermediario, sino que realmente haya un comercio justo, pero principalmente en el que el consumidor conozca de esa forma de producción y empiece a generar un consumo responsable que jalone esa demanda y se traduzca en una cadena feliz. Entonces, como empresas del sector de Eat This, ¿qué hicimos? Otra gran locura, y es que montamos una exhibición en el Museo de Guggenheim en la ciudad de Nueva York, contando este video. Is designed, or which is curated by Rem Koolhaas. Did this exhibit at the museum discussing sustainability in the countryside in general and migration of people into cities. They wanted me to come here and live here for 6 months and do this. I wasn't going to turn it down. People are like, what the heck is this? And I explain, and that's what I'm doing here. That's my mission here, is to educate. There you go. That's so beautiful! There's nothing on them. There's no pesticides. There's no chemicals. So you could just pop them in. We're able to grow inside, and we're not dependent on the weather. Right. I want, in a few years, I want a farm like this in every neighborhood, because not only is it going to give the local food, we're able to give jobs to the people in the community. They're good? Oh my God. That's a tomato. Yeah, we like them. We're pioneering an industry. Entonces, esa exhibición se montó allá, y el proyecto ahora es precisamente la traída de ese contenedor a Colombia. La primera ciudad a nivel mundial fue Nueva York, la segunda ciudad será Bogotá, en donde se trae esa exhibición, en donde se le contará a los diferentes jóvenes, niños, chefs, artistas, empresarios y a todos los sectores, pues, qué hay detrás de esa producción de alimentos
y pongamos a Colombia en ese lugar a nivel mundial de que acá podemos producir comida, de que vamos a cambiar esa mentalidad, de que tendremos un diálogo con los hacedores de política, con los consumidores, con los productores, en pro de generar un cambio. Y aquí también pues meto la cuña y le doy gracias a Carlos Gustavo, que me puso en contacto con Luigi Echeverry, y a través de esa reunión que tuve con él, ese contenedor va a venir a Corferias directamente, y este es, digamos, el proyecto como tal. Estará en Corferias, ya está en Bogotá, estamos adecuando todo para que hagamos el trasplante este viernes, y a partir del 2 de septiembre estará ya abierto al público en las diferentes ferias del hogar, que es la que empieza en septiembre. Está la feria también de belleza y salud, entonces vemos el vínculo también como belleza y precisamente salud a través de esa producción de alimentos. Estará la Feria Internacional del Medio Ambiente, en donde la idea es que tengamos reuniones con el ministro de Ambiente, precisamente diciéndole, necesitamos estos insumos para producir conservando y conservar produciendo, o si no, pues todos esos planes que a veces se tienen no se pueden llevar a una buena ejecución porque el insumo no existe. Está también la Feria del Ocio y de la Fantasía, que son principalmente los gamers, como se llaman, que hablan, pues que están en videojuegos todo el tiempo, pero aquí este contenedor es casi como si fuera un videojuego. Les cuento una anécdota, y es que en Holanda están haciendo todo el tema de hackatones, y uno de los retos era cómo producir autónomamente, o sea, sin nadie de humanos, sino solo a través de robots. El que ganó, o la empresa que ganó ese hackathon, fue Microsoft, con todo el tema de inteligencia artificial, haciendo que todos esos sensores funcionaran. Entonces, a través de los gamers y demás, pues estos tienen unas habilidades que son totalmente esenciales y necesarias para el desarrollo de este campo, que ahí empezamos a abrir la mentalidad. El agro no es solo el agrónomo, ni el veterinario, ni el zootecnista, sino que somos todos desde nuestras diferentes perspectivas. ¿Qué le podemos aportar al agro? Esa es la gran conversación que queremos generar a través del proyecto ahora, que está respaldado por el Ministerio de Agricultura, por la Universidad de los Andes y su iniciativa de sistemas agrosostenibles con Ángela Penagos, el consejo del cual hacemos parte con Carlos Gustavo, y directamente el rector Alejandro Gaviria. Está NLX proveyendo unos paneles solares, Corferias obviamente al ser el lugar, la Cámara de Comercio colombo-holandesa, y directamente con el embajador holandés y la ministra de Agricultura holandesa, Carola Schouten, también apoyando este proyecto. La plataforma ITIS e Infinite Acres es quien hace el contenedor como tal para que todo funcione. Entonces, pues, más que invitados para que hagamos un recorrido personalizado al grupo de Aneia, que lo hagamos pues a partir de septiembre estaría disponible. Cuadren internamente ustedes la fecha y con gusto vamos a Corferias y organizamos la entrada para todos y vemos ese contenedor como tal. Entonces, pues, este es el proyecto ahora, que todo lo que veníamos haciendo y que estamos haciendo, a veces llegamos a círculos del país que ya saben, Cetí no lo conocen. Entonces, también el proyecto ahora es la forma de potencializar nuestra empresa, la forma en la que estamos haciendo las cosas, y generar algo que, si al campo le va bien y a Colombia le va bien, a nosotros como ciudadanos nos irá bien, y pues obviamente como empresarios también. Es cambiar también esa mentalidad de que el emprendedor a la gente lo adora, pero el empresario a veces, desafortunadamente, y lo que hemos visto en la sociedad, no es tan bien visto, y al contrario, somos las empresas las únicas o los únicos agentes económicos que podemos hacer una transformación real. Claro, está el tema del capitalismo consciente, de la agricultura regenerativa. Todo eso es lo que hay que hacer, y para eso es tener un buen propósito, y es el de transformar el agro en Colombia, creer en este gran país y apostarle a un agro diferente, a un agro sexy y un agro cool. Muchas gracias, de verdad. Alejandro, muchísimas gracias. Una vez más, has aportado de manera sustancial a la universidad, a la formación de nuestros jóvenes, a la creación del talento humano que requiere esta agricultura. Lo que hemos visto, colegas, con la exposición maravillosa de Alejandro, que no es teórica, que nace de su abuelo, que es una empresa real, que la vamos a conocer, no es otra cosa que anticiparse a decir, sí,
le guste o no le guste a alguno, que si en algo la agricultura nueva es intensiva, es el talento humano. Esto es más complejo que cualquier otro emprendimiento, mucho más difícil, mucho más exigente en talento humano. Ok, esto es apartarse de ese cuento de que la agricultura es una opción para quien no sirvió para nada más. Al contrario, requiere excelencia. Yo quisiera mencionar simplemente algunos aspectos que señaló Alejandro, no todos, yo no voy a repetir la maravillosa charla que nos ha ofrecido. El mundo de los bioinsumos, lo vamos a ver aquí seguramente con otro invitado. ¿Qué significa eso? ¿Qué son los bioinsumos versus los agroquímicos? ¿Cómo son los consumidores más sofisticados de la tierra los que están exigiendo inocuidad, sanidad, calidad de vida? Como nos citaba Alejandro la frase de Aristóteles, medicina es alimentación y alimentación es medicina, y buena alimentación. Otro importante aspecto, porque es que cada frase, cada capítulo da para una conferencia, es la optimización versus la maximización. No se trata de maximizar, se trata de optimizar. Y la optimización tiene que ver con la calidad y con el balance del bienestar. En el tema de la banca, quienes hemos trabajado en eso lo tenemos clarísimo. El cliente es el proyecto, no es el que pide el crédito. Ojo, el cliente es el proyecto, el flujo de caja del proyecto. Esta es una empresa de semillas y como lo suelo mencionar muchas veces y ahora en Bancolombia de me muevo, la mejor garantía es el mejor material genético. Quien utiliza el material genético apropiado es el que puede generar un proyecto bancable. El PIB, dentro del PIB, el agro solamente representa el 6%. Sí, pero si a eso le agregamos toda la cadena de valor, las semillas, los bioinsumos, la transformación, la agroindustria, ese es el sector llamado a ocupar la mayor porción de la estructura económica de la nación. De eso se trata ANEYA. Otro tema que da para muchas conferencias, el bienestar animal. El bienestar animal es clave. Alejandro, y de una vez te invito, el 14 de septiembre vamos a tener con nosotros a Gabriel Jaramillo Sanint, aquí en este espacio, Hacienda San José. Él es cliente nuestro totalmente allá en el Bichada y lo que ha hecho es una maravilla. Una maravilla. Entonces, yo te invito de una vez para que nos acompañes en ese conversatorio. Yo estuve allá en San José y allí aprendí algo. La mansedumbre es genética. Ojo esa frase. La mansedumbre es genética. La buena genética animal genera mansedumbre o lo contrario, dependiendo cómo se trate. Este negocio es de generación de demanda. La gente no sabe qué demandar. Hay que enseñarle a demandar. Hay que inducir esa demanda. Y ese es el tema de Sanz-Feti. El 9 de septiembre ya lo anoté. Pero allá estaré en primera fila. De modo que muchas gracias, Alejandro, y abro el espacio para comentarios, para observaciones y para sus impresiones sobre esta magnífica introducción a lo que es la nueva agricultura intensiva en talento humano. Adelante, muchachas y muchachos. Perfecto, Sebastián Zárate levantó la mano, entonces adelante. Buenos días, Alejandro. Yo le tengo una pregunta muy puntual y es la siguiente. Usted como director
de una empresa básicamente de tecnología, que es así como yo veo a Science. Feti, ¿cómo ve el desarrollo de empresas enfocadas pues, en cultivos hidropónicos, como se ha visto en Nueva York, también en Panamá sé que están haciendo varios proyectos pues, de esa índole, y en países en vía de desarrollo como Colombia, donde además se cuenta como usted decía anteriormente, aquí tenemos 20 millones de hectáreas disponibles para la agricultura, pero que en vez de, pues, acompañado de la agricultura tradicional, como usted decía, se tengan estos centros también como despensa para los centros urbanos, por ejemplo, Bogotá. ¿Él lo ve factible? ¿No lo ve factible? ¿Cuáles son sus opiniones acerca de esa industria y pues de ese tema específico? Lo veo totalmente factible y el mayor centro urbano de producción de comida es la área que denominan el Westland Area en Holanda, que está La Haya, Rotterdam y Delft, son como las 3 ciudades grandes, y ahí en esa zona pues es muy pequeña y es producción hortícola todos los días del año. Entonces, y eso es cerca a las ciudades. Ese es el mayor centro de producción agrícola a nivel mundial, que también está migrando obviamente esas tecnologías a hacerlos ya en los techos de algunos edificios. O sea, lo veo totalmente viable y eso es precisamente el proyecto ahora, traer esa tecnología y mostrar que eso es viable, que eso existe, que está a disposición. Y vuelvo a mencionar la frase, lo primero es cambiar esa mentalidad de que eso no existe, y una de las cosas es la misma ADR, la misma Colombia Productiva. Cuando promueven los proyectos productivos, pregúntele si promueven mucho la hidroponía o no. Probablemente no. Entonces, desde ahí empieza todo. Si esos son, digamos que los centros de capacitación y de conocimiento del gobierno, y lo que promueven son agricultura o invernaderos de guadua o de bambú, que si hay un buen vendaval se cae, pues ¿cuál transformación estamos haciendo? Ahí es donde necesitamos cambiar esa mentalidad, y como empresa somos fiel creyentes de que ese es el futuro. Y yo personalmente odio una frase que dice, sí se puede. Claro que se puede. O sea, eso no debería existir. Esa mentalidad en mí es como, eso no puede ser. Claro que se puede, y por eso es que lo estamos mostrando. Por eso es que traemos el proyecto ahora, y adicionalmente nuestro centro de investigación en Funza es producción hidropónica, donde precisamente mostramos esas ventajas. Entonces, aquí, digamos, en este tipo de charlas y eventos, lo que estamos encontrando es precisamente una buena reacción de parte de ustedes en ser esos embajadores de, venga, hay que cambiar las cosas, hay que creerle a esto y apostarle. Entonces, claro que se puede, Sebastián. Es más, estamos en mora de hacerlo. Bueno, muchas gracias, sí. Yo también opino lo mismo y pues al verlo como, o sea, a mí me entraba la duda era porque obviamente empresas que se dedican a eso, yo me acuerdo leyendo el caso de una compañía específica que creo que trabaja en Brooklyn, allá en Nueva York, y no son rentables al día de hoy y no saben cuándo van a ser rentables. Y yo preguntaba pues estrictamente por eso, pero bueno, muchas gracias. Ayer casualmente esa empresa que se llama Aerofarms recibió 160 millones de dólares. Entonces, las inversiones en ese tema están creciendo muchísimo. La familia de Sebastián viene del atún, Alejandro. ¿Los identificas? Van Camps, No. Van Camps, Van Bueno, Camps. inmediatamente sí. Ok, bueno, aquí está todos los demás. Aquí, mire, Anella es la élite de la agricultura nacional, del futuro, pero el futuro llegó. De modo que esperamos que biólogos, administradores, economistas, abogados, abogadas, etcétera, se animen por este camino. Es el camino de las oportunidades, como nos lo muestra claramente Alejandro. Tenemos la mano levantada de Camilo y de Juan Diego. ¿Quién alzó la mano primero, Luis? Entonces vamos con Camilo y luego Camilo. sigue Juan Diego. Adelante, Camilo.
Adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Alejandro, antes que nada, muchas gracias por darnos su tiempo y participar acá con nosotros. Em, hace 10, 20 años, cuando el mundo se estaba, digamos, transformando, la gran cosa era el Internet. Y las empresas que se metieron por ese lado fueron las que están sosteniendo el mundo ahora. Indiscutiblemente, ahora el Internet actual es la sostenibilidad y es muy gratificante ver que empresas colombianas como la suya estén haciendo ese tipo de transformación cuando antes no se podía, no teníamos estos exponentes. Entonces es muy gratificante ver estos avances y estas propuestas desde empresas colombianas. Mi pregunta un poco es, cuando usted mostraba las fotos en la comparación de los campesinos de Colombia con los holandeses, veíamos una tecnificación muy importante que muy seguramente requiere unos altos grados de inversión. Así que, un poco por generar polémica, ¿cómo hacemos para que estos altos costos no se transfieran a los precios de los elementos y las hortalizas que en Colombia son, digamos, tan relativamente bajos? ¿Cómo hacemos para que no se nos vuelva un nicho la comida saludable, como ustedes lo están proponiendo? Ahí precisamente el reto grande es que comer saludable no puede ser caro. Esa es la frase puntual. Y para lograr hacer eso no es verlo como un mayor costo, sino es precisamente una inversión en donde esté ese crédito que apoye ese proyecto productivo, que sí, la inversión es mayor, pero es que la productividad son 10 o 15 veces más. Entonces, si usted tiene esa mayor inversión, pero esa mayor productividad, al final el costo unitario de producción es menor. Entonces, al final, el costo de ese producto ya no va a ir solo a los nichos, va a estar al acceso de todos los demás. Entonces, ese es el gran reto que necesitamos tener y por eso vuelvo e insisto en que el tema es cambiar la mentalidad. Si la ADR, si Colombia Productiva, si las entidades del gobierno no conocen esos modelos, ¿cómo van a transformarlo? Es imposible, es totalmente imposible y es ahí donde pues estamos invitando a diferentes, con este gobierno ha funcionado la verdad bastante bien y pues obviamente Carlos Gustavo ha sido uno de nuestros grandes aliados al tener la cercanía que lo podemos hacer. Pero yo lo mencionaba en la charla, cuando usted tiene gobiernos que son antiparo, en un año llega uno nuevo y el mismo Carlos Gustavo fue ministro de Agricultura. ¿Cuántos ministros han habido en los últimos 100 años? 100 ministros. Entonces, ¿qué proceso hay? O cuando llega el nuevo director, inmediatamente cambian el ICA y el ICA no es una entidad técnica que va en pro del agro, sino es una entidad totalmente politizada. Hoy en día cambió y Deyanira, pues pucha, sí, qué berraca esa señora lo que ha hecho, pero en un año podemos volver a lo mismo. Entonces ahí sí, claro, uno veía la tecnificación y esa tecnificación existe y podría estar al acceso colombiano, pero cuando usted la va a traer y va a traer un invernadero, por poner un caso puntual que estamos haciendo ahorita de alta tecnología, la DIAN le dice, desglósemelo en el plástico, en la tuerca, en el tornillo, en el uno, en el otro, en no sé qué, y cuando usted paga los aranceles de todo eso, el proyecto es inviable. Entonces, todo ese tipo de cosas es cambiemos la mentalidad, apostemos al agro que la tecnología existe, dejémosla traer, cumplamos los requisitos fitosanitarios y todo lo demás. Registrar semillas en Colombia es un dolor de cabeza y cuando usted lo logra registrar, inmediatamente el proveedor ya tiene un material genético mejor, lo cual que hace que usted le esté ofreciendo al agricultor colombiano tecnología que no es de última tecnología. Entonces, si queremos ser competitivos, necesitamos los insumos y ahí estamos todavía un poco quedados. Ha habido una transformación enorme en el ICA, venían de un dinosaurio pues que estaba totalmente dormido, ya se despertó, pero el gran reto ahora es si en un año todo va a cambiar y volvamos a empezar. Qué buena noticia, cambio de mentalidad. Y qué buen mensaje, Alejandro. Me alegra mucho escuchar de tu voz el cambio de mentalidad en el ICA con Deyanira. No, una berraca, la verdad. Yo hablo con ella y todos los días le digo, usted se ha enfrentado a grandes cosas y ahí está. Le voy a contar, la hemos debido invitar aquí, pero en una próxima sesión la invitaremos a Deyanira. Es una berraca, como tú dices. Cambio de mentalidad. Y cambio de mentalidad es Anella. Cambio de mentalidad es la universidad. Cambio de mentalidad es talento joven.
metiéndose en estos temas. Juan Diego tiene la palabra. Gracias, Carlos. No, pues primero que nada, Alejandro, darte las gracias por este conversatorio, por abrirnos este espacio, en verdad es muy enriquecedor. Y pues nada, te quería comentar como cosas que me llevé de la reunión, y lo principal es la mentalidad. Pienso yo que el colombiano promedio es al que se tiene que llegar por medio de publicidad. Yo siento que todo entra por los ojos, por parte de mercadeo, adquirir de pronto ese capital humano que sea capaz de coger las grandes plataformas y comunicarle a ese colombiano promedio, oiga, tiene que consumir más en su día a día productos agrícolas, porque pues uno habla con un colombiano promedio y realmente lo llenan mucho de carbohidratos y no tienden a diversificar su dieta o de proteína, y tienden a consumir esos alimentos tan específicos, digamos, como el brócoli, espinaca con demasiado aceite. Entonces también el sabor no les, o sea, no se crearía tanto como esa demanda si no se toca como esta parte de mercadeo que le logre llegar a ese colombiano promedio. Y pues también ahí se me ocurría, no sé, de pronto buscar una sinergia con las diferentes cabezas de las federaciones para que no se desestabilice como este proceso a largo plazo, dependiendo de cada gobierno. Digamos que las cabezas de las federaciones tienden a estar más largo tiempo, entonces federaciones de la papa, de la palma, buscar unir de pronto las que no estén tan buenas, y por medio también de las plataformas de las federaciones, de los participantes, empezar como a desglosar ese conocimiento que tiene Science Betty. Y pues ahí llega a mi siguiente punto, que me parece muy importante también cómo hacer para que este proyecto llegue a todo el país, llegue no solo a las regiones del centro, sino se logre expandir a toda la periferia, al Chocó, al Amazonas, al Bichá, y entonces, pues, para asimismo crear demanda en estos puntos, que sea algo más estable. Entonces también es mi duda, como cuál sería como esa manera de que no sería algo que se quede solo en el centro, donde pues históricamente siempre se ha quedado la mayoría de la inversión, sino que sea algo que cada colombiano en 10, 15, 20 años logre disfrutar pues de manera pareja. Claro que sí, empieza por esa mentalidad, y le cuento un caso, pues a través de Anella, una visita de estudiantes a la finca. Ella, Ana María Rosso, pues fue estudiante de los Andes e hizo la opción de Anella. Fueron a la finca, ella es principalmente diseñadora, y se me acercó y me dijo, oiga, me encanta lo que están haciendo, ¿cómo le puedo ayudar o le interesa tener una hoja de vida mía? Y yo inmediatamente le dijimos que sí. Hizo la práctica y lleva 4 años en la empresa, ayudándonos precisamente a cambiar esa mentalidad y a decir, miren, los alimentos, claro, hagámosle marketing, hagámosle diseño, contemos esa historia que hay detrás para que el consumidor entienda qué hay. O sea, no es solo la producción, es todo lo que hay detrás, y es esa bonita historia. Ella es diseñadora, y en los Andes pues el diseño no va tanto enfocado como a la pieza gráfica como tal, sino más a un tema de design thinking y a generar estrategias a través del diseño. Entonces, con ella es un ejemplo clarísimo que este cambio de mentalidad exista y empiece a generarse. Y con respecto a la siguiente pregunta de cómo hacer que esto sea estable, en mi opinión, lo que yo me soñaría es que existiera una especie de junta como del Banco de la República, que Carlos Gustavo estuvo en el tema pues financiero y demás, pero que existiera algo similar en el tema del agro, que fuera alguien que hiciera como esa política de Estado y que no fueran políticas de gobierno cada vez lleguen. Ese sería un sueño, y obviamente que el ministro de Hacienda pues también conozca del campo y sepa la importancia que esto requiere. Y lo otro, para ir a las regiones, pues el ministro de Agricultura no puede ser tan político. Tiene que ser alguien que conozca del tema, que sepa qué está hablando y hacia dónde va el tema, y que obviamente está en las regiones, porque si está pues desde la avenida Jiménez, pues el concreto ahí crece muy poco. Hay que estar en el Chocó, hay que estar en la Amazonía, hay que estar en las zonas donde se pueden hacer las cosas. Entonces, claro, pero eso empieza otra vez con la frase que hemos hablado, es cambie la mentalidad. Si vemos el agro algo lejano, algo que no podemos hacer, que tenemos una vocación enorme, pero no generamos un ecosistema diferente para explotar esa vocación, pues no lo vamos a hacer nunca.
Así es, Alejandro. Además, esto es un cultivo de tardío rendimiento. Todo, ¿no? El cambio de mentalidad. Y un poco el espíritu es en ella. Por eso esta muchacha, estos muchachos, estos colegas están aquí. Y se trata es de imprimir la necesidad del cambio de mentalidad a través de pasión. Pasión. Se necesita pasión, no solamente vocación, sino pasión. O sea, amor, querer hacerlo. De modo que la invitación es a mirar esto. Y nos decía Alejandro que hay que contar las historias que hay detrás de cada producto, que hay detrás de cada cosa. El otro día, y también en este semestre lo tendremos como invitado Néstor F. Gutiérrez, decía, hoy la forma de mercadear ciertos productos es contando qué hay detrás del producto, qué familia campesina está, o qué cafetero, o qué tipo de cosa. De modo que esto es esta es la labor que estamos haciendo de cambio de mentalidad. De eso se trata. Juan Diego sigue teniendo la mano alzada. A ver si la bajas. Ya, listo. ¿Quién más se aventura? Aquí hay género femenino abundante. Luis, ¿por qué no le piques la lengua a una de nuestras? Diana, adelante. Anímate con alguna pregunta o comentario. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué, Diana? Pero te escuchamos, pero Hola. no te vemos, no te vemos. Sí. Bueno. No, así creo que se acaba de tramitar. Ahí sí. Ahora sí. Dale, Diana. Hola. Sí, que lo que estaba comentando ahorita el compañero que acaba de hablar, yo también tenía una pregunta parecida y es que muchas veces las personas, conociendo los beneficios que trae como transicionar a dietas más saludables, aún así no lo hacen. O sea, digamos como los beneficios saludables y también los beneficios que tienen para el medio ambiente, pero no lo hacen. Y yo no sé si eso sería como mercadeo fuerte, pero yo tampoco sabría cómo solucionarlo. Y sí, pues te quisiera preguntar eso, como ustedes, para hacerlo más grande, cómo lo harían más atractivo. Porque ni siquiera a veces las personas jóvenes, que digamos que son las más conscientes de sus beneficios, transicionan a algo más saludable. Hay un libro que a mí me encanta, es de un holandés que se llama Changing the Food Game, que es cambiar el juego de la comida. Y es que cuando tú estás jugando, digamos, Monopolio, existen unas reglas dadas. Independientemente de cuánto tiempo juegues, pues al final casi que va a haber como un ganador. Y eso no es que esté bien o mal, esas son las reglas del juego y pues eso es. Desafortunadamente, el juego de la agricultura hoy en día tiene unas reglas que están haciendo que esa sostenibilidad, que ese consumidor no conozca de dónde viene. Entonces ahí es donde necesitamos cambiar precisamente las reglas del juego para que el resultado sea diferente. Y la única forma de hacerlo es a través del consumidor, porque los consumidores somos los que les damos las licencias de producción a los productores. Obviamente en este caso per se agrícola, pero en general el todo. Si tú compras X o Y botella de agua, es porque tú de alguna manera estás de acuerdo con el plástico o no el plástico. Eso ya será tu decisión, pero estás como una decisión informada. Entonces en la agricultura pasa lo mismo. Si empezamos a generar que, lo que acaba de decir Carlos Gustavo, si sabemos quién fue ese campesino, si sus hijos están o no trabajando y tienen la seguridad social y todo lo demás, tú empiezas a generar ahí sí esas empatías, esos sentimientos de los seres humanos y empiezas a generar ese consumo responsable para ayudar a toda la cadena. En Europa eso obviamente funciona muy bien porque también el poder adquisitivo de allá es diferente, pero ese también es el gran reto que tiene Colombia, de si aprovechamos ese gran potencial y lo hacemos bien, no solo será para exportar, sino que tendremos el suficiente producto, como pasa en el café, que después nos quedan productos acá de excelente calidad y no tendremos que importar productos de otros países. Muy bien.
Luis, programemos una visita del grupo pues a ver el contenedor, qué fecha será más conveniente, etcétera, y llevamos colegas profesores. Creo que es una oportunidad muy bonita para la universidad en particular donde estamos. Así es, y además que Los Andes es aliado principal del proyecto, entonces están más que invitados y es junto con ustedes que estamos en este proyecto. Entonces hablemos con Silvia. Armemos algo, Luis, armemos algo y escogemos la fecha. Perfecto, Carlos. Concertamos la fecha. Concertamos la fecha. Bueno, ¿algún comentario, Luis? Sí, Carlos Gustavo, Alejandro, pues ahorita que mencionabas el tema reciente digamos, de cómo hay una diferencia muy marcada entre lo que es la producción que va al extranjero en exportaciones y la producción que se queda en nuestros mercados locales. Y sobre todo lo veíamos en las imágenes que nos mostrabas en la presentación a lo largo de la cadena, cómo se incumplen, digamos, protocolos o estándares de inocuidad para la seguridad de los alimentos. Y es que si vemos las tendencias de consumo, estos países desarrollados como es Holanda, Europa y Estados Unidos, tienen un consumidor muy sofisticado que cada vez más exige protocolos más robustos en cuanto a la inocuidad de los alimentos. Y nosotros como productores, para acceder a esos mercados tenemos que cumplir esos estrictos protocolos. Sin embargo, si vemos, digamos, la política nacional en cuanto a la legislación y demás, no vemos que haya una política interna seria y eficaz para hacer que toda nuestra producción agrícola nacional sea segura y transparente con los consumidores. Digamos, cómo dar ese paso para que esta producción nacional no solo sea segura la que se exporta, sino sea en términos generales toda la que consumimos. Cómo dar ese salto para que Colombia se convierta pues en un campo de juego interno para llegar a esos mercados sofisticados. Pues ahí como que yo le veo diferentes aristas. Una de ellas es no solo los gobiernos, sino los senadores también y específicamente la Comisión Quinta, pues que si va a legislar políticas para el agro, pues que conozca realmente qué es el agro, sería lo primero. Lo otro es tener gremios fuertes, y usted lo ve. Usted ve el gremio de las flores y las flores exportan. Usted ve el gremio de Asofrucol, que es el de hortalizas, y a pesar de que hay más potencial de producción de frutas y hortalizas para exportar, se exportan muy pocas. Entonces, ahí le dejo a usted la pregunta más bien, ¿qué está pasando con los dirigentes gremiales? Ahí empieza también ese tema grande para cambiar eso. Y si les quiero mostrar, es un videito corto, pero es una clase que tuve en la Universidad de Cornell que me recomendó un amigo en común, Miguel Gómez. De todo eso que estamos hablando, al final llega al consumidor. Y esto es todo al final. Espérense que no le puse el volumen.
Entonces, como ven, pues sí, es una empresa de semillas, pero miren a dónde estamos mirando, porque eso al final es donde llega todo. Hay que tener esas tendencias en la cabeza. Así es, Alejandro. No, muchísimas gracias. Anota, por favor, el 14 de septiembre. Perfecto, anotado. Para estar aquí conversando con Gabriel sobre todas estas cosas. Y tenemos una nómina de invitados impresionante. Estás invitado siempre, pues, no necesitas invitación porque tú eres de esta casa. Pero esta es una causa que vale la pena. Es prioritaria, es fundamental. A uno lo llama, a mí me llena de emoción esta causa. Sí, a mí también, y pienso que desafortunadamente a través de una pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia del agro. Lástima que fue a través de una pandemia, pero afortunadamente llegó y acortó los tiempos. Entonces, aprovechémosla y sigámosle dando para adelante, que lo que hay es oportunidades. Es un sector en el cual se puede innovar en vez de competir a través de la reducción de costos. Entonces, la invitación es a que crean en este sector y le apostemos fuertemente al país que tenemos, que es un país maravilloso, y creámosle a esto. Esta es la forma de salir adelante. Y también la lección es que esto es de talento, esto es de conocimiento, esto es intensivo en conocimiento, en talento, en capacidad, y esto no es para cualquiera. Así es. Bueno, ¿algún otro comentario? Felipe, Luis. No, yo sí tenía como un pequeño comentario y es el siguiente. O sea, de antemano, muchísimas gracias, Alejandro. Como siempre, muy abierto a estos espacios de diálogo y siempre nos acepta todas las invitaciones que le hacemos. Muchas gracias, de verdad. Yo sí tengo una pregunta o algo para discutir, que es, hemos visto cómo el desarrollo tecnológico, todo el tema de la cadena logística, se puede implementar en Colombia y nosotros podemos ser, digamos, como unos líderes de la región, o por lo menos de los CIBETs que mostraba Alejandro en una de sus láminas. Pero, ¿cómo aterrizar que el producto tecnificado, que el producto hecho en hidroponía o cualquier tecnología que sea medianamente automatizada, llegue a la tienda de barrio? No solamente pues en las grandes despensas del país, en las grandes plazas de mercado, sino que la tienda de barrio entienda y vea que mostrar un producto, no como la zanahoria que es llena de tierra que uno compra normalmente en una tienda de barrio, sino la zanahoria bien bonita, bien presentada, también vende y llega a precios competitivos, pues para los hogares, pues con una economía un poco más restringida, ¿no? Estratos 3, estratos 2, que compren ese tipo de hortalizas. ¿Cómo llegar allá? ¿Cómo se ha trabajado, se ha visualizado ese tipo de mercados, por así decirlo? Ahí estamos en diferentes iniciativas, una con la Universidad de los Andes, con Jorge Carulla, y directamente con Juan Pablo Soto, también de la universidad, en precisamente montar como ese sistema de abastecimiento para las ciudades, que es un proyecto obviamente mucho más robusto, más grande, y también existen diferentes emprendimientos más pequeños, uno de ellos en Cali, que se llama Tu Plaza, está precisamente vinculando a esos agricultores para que lleguen a tiendas de barrio y también a diferentes restaurantes, pero explicándoles muy bien qué es la producción. Frubana, Rappi, Merkeo, Abasti, obviamente son una opción, pero ellos hoy en día están más enfocados en ser una plaza digital en vez de cambiar el concepto. Y lo tienen clarísimo y saben que por ahí están empezando, pero a futuro digamos que ellos también van a cambiarlo. Y el ejemplo grande a nivel mundial es en Nueva York, una empresa que se llama Fresh Direct, que llevan a esa última milla, pero contando esa historia desde el comienzo. Entonces ellos lo que hacen es buscar a esos agricultores principales y decirles, mire, a través de inteligencia de datos y demás, para esta semana necesito la producción de tantos kilos de tomate o de espinaca o de carne, porque también tienen proteína, y a raíz de eso
van sembrando hacia atrás para que esa semana puntual esté la producción. Entonces, eso existe. Hay otro modelo muy lindo en Kenia que también funciona muy similar a tu plaza. Entonces, ese tipo de modelos y al cambiar la mentalidad, ojalá a través de ANEIA y del Centro de Emprendimiento de la Universidad, lo que salgan es oportunidades para desarrollar todo esto que estamos hablando. Muy interesante. Se necesita entonces pues emprendedores que le metan la ficha a distribuir este tipo de alimentos. Muy bien, muchas gracias. Y eso existe sobre todo en Europa. Tú te levantas en Madrid, ahí en Salamanca, y entonces hay una cantidad de tiendecitas y entras, eso es impecable, como dice Alejandro, eso, está la zanahoria, pero la tierra no está. O sea, todo limpio, todo. Y eso depende mucho del consumidor. Hay que educar al consumidor. Yo sigo con mi obsesión algún día de que en Colombia tuviéramos una asignatura obligatoria para los niños de nutrición, porque son los niños, los jóvenes, los que pueden cambiar la mentalidad de los viejos, y no al contrario. Es yendo para arriba y no partiendo de abajo. Pero bueno, ese es tema de otra reflexión. Bueno, dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Alejandro, felicidades y nos estamos viendo aquí, por lo menos con la charla de Gabriel, que me parecería maravilloso que tú estuvieras. Pues de nuevo, Carlos Gustavo, Felipe y Luis, gracias por la invitación y de verdad que sí me siento en mi casa y para mí es un honor que me tengan en cuenta y mi propósito es ese, volver el agro sexy, volver el agro cool y qué bueno ver diferentes caras sonrientes y creyendo en este gran país que tenemos. Bueno, maravillosa la charla. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a Miguel, Andrés, a la familia. Gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Chao. Alejandro. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Que estés bien. Chao. Gracias. Muy bien. Buen día. Antes de que se desconecten rápidamente unos anuncios parroquiales, recuerden que la próxima sesión tenemos el primer artículo que, como les indiqué en el correo, debe subirse a más tardar el miércoles a la medianoche. Creo que fue el anuncio que les envié por correo. Entonces, esperamos muy puntuales sus artículos y la próxima sesión se hará pues un conversatorio en el que cada uno de ustedes compartirá sobre su investigación, sobre los datos que encontró, el negocio que está o la empresa que analizó y entre todos pues la idea es aprender. Entonces, ¿les quedó alguna duda del instructivo que les mandé? ¿Alguna inquietud? ¿Todos tuvieron acceso al link de la carpeta compartida para subir sus artículos? ¿Todo muy claro? Sí. Perfecto, listo. Entonces nos vemos el próximo martes. Gracias, Luis. Bueno, Perfecto. Saludos. Bueno, Gracias por chao, el que estén muy artículo. bien. Gracias a Chao. todos. Chao. Adiós. Gracias. Chao, Luis. Chao, Felipe. Nos Estamos vemos. hablando pues. Sí, coordinar con Alejandro entonces la visita. Toca preguntarle cuándo va a estar como crecida las plántulas, porque las van a meter ahorita. Sí, ahorita dijo que el trasplante sería esta semana. Pero Entonces, eso llegan unas plántulas y eso se demora como 3 semanas en crecer. Yo diría que a mediados de septiembre. perfecto. Por lo menos entre septiembre y octubre sería una buena fecha para ver el contenedor produciendo. Es que ahorita un tomate seguramente se demora en crecer. Listo. Bueno, así quedamos, Felipe. Chao. Chao. Gracias.